Él deslizó un cheque de $18.000 sobre la mesa de caoba, como si estuviera pagando para limpiar una mancha. Eran 5 semanas de indemnización por 27 años de mi vida. Bradley Vance, nuestro nuevo director ejecutivo, golpeó suavemente el borde del papel con un dedo bien cuidado. Firma la renuncia ahora, Paul, o vete sin absolutamente nada, dijo, con una voz plana y desprovista de cualquier calidez humana. Estamos llevando a Apex Solutions en una nueva dirección. 5 semanas de sueldo. Ese fue el precio exacto que me pusieron a las 3:45 de un viernes por la tarde, con Brenda Nelson de Recursos Humanos sentada allí en absoluto silencio, y nuestro director financiero, Donald Higgins, fingiendo que esto era una decisión de negocios limpia, en lugar de una emboscada barata y calculada. No extendí la mano para tomar el cheque. Simplemente me quedé sentado allí, mirándolo, luego al costoso reloj inteligente de diseñador de Bradley, y después a Brenda, quien mantenía la vista fija en su bloc de notas, como si el contacto visual pudiera hacerla moralmente responsable de lo que estaba sucediendo. Donald Higgins carraspeó, ajustándose las gafas. Los roles delegados son costosos, Paul, y para ser franco, necesitamos nueva energía en el liderazgo. Esa era la palabra que siempre usaban cuando querían deshacerse de profesionales mayores de 40 años sin decirlo en voz alta. Mi nombre es Paul Thompson. Tenía 48 años, y había pasado 27 de esos años ayudando a construir Apex Solutions, desde un pequeño emprendimiento en un garaje hasta una empresa valorada en $85 millones. Había sacrificado mis fines de semana, me había perdido cenas familiares y había puesto en riesgo mi salud para que este lugar tuviera éxito. Y ahora, me estaban desplazando como si fuera un viejo mueble de oficina. Necesitaremos tu firma formal para las 4:30, dijo Bradley Vance, recostándose en su silla de cuero. Mi padre trabajó en fábricas toda su vida y solía decirme que nunca dejara que un hombre con un buen traje me apresurara a tomar una mala decisión. Así que no discutí. No levanté la voz ni les mostré la ira que ardía dentro de mí. Abrí mi carpeta de cuero, saqué una hoja limpia con el membrete de la empresa y dejé a un lado el formulario de renuncia que me ofrecían. Escribiré la mía, dije en voz baja. Bradley se reclinó y sonrió con arrogancia. Lo que sea que te ayude a dormir por la noche, respondió. Él pensaba que esto había terminado. Pensaba que humillarme tarde un viernes por la tarde haría que el papeleo se sintiera definitivo para el lunes. De vuelta en mi oficina, cerré la puerta con llave y me quedé quieto. No empaqué mis objetos personales. No toqué las fotos familiares enmarcadas en mi estante. En su lugar, abrí mi computadora portátil personal y accedí al archivo seguro que mi abogada y yo habíamos estado actualizando desde que se cerró la adquisición. La carta que redacté tenía solo una oración, sin ira, sin discursos emocionales y sin mencionar mis 27 años de lealtad. Simplemente establecía que mi renuncia se haría efectiva solo después de la liquidación total de la compensación, bonificaciones, capital accionario y protecciones ya definidos en mi acuerdo ejecutivo de 2019 y bajo la ley de California. Para cualquiera que no prestara atención, la carta parecía una nota de renuncia estándar. A las 4:25, caminé de regreso por el pasillo y se la entregué a Brenda Nelson en Recursos Humanos. Ella leyó por encima la primera línea, vio la palabra renuncia y me dio el mismo asentimiento tenso y superficial que la gente usa cuando quiere que una situación incómoda termine rápido. Te enviaremos por correo tu cheque final por las 5 semanas, Paul, dijo, todavía negándose a mirarme a los ojos. Asegúrate de que alguien lea el resto de ese documento, le dije en voz baja. Luego salí del edificio. Las pesadas puertas de vidrio de Apex Solutions se cerraron detrás de mí con un suave silbido, y por primera vez en todo el día, me sentí completamente en calma. Creyeron que habían fijado mi precio, pero lo que realmente habían hecho era firmar la factura. Simplemente aún no lo entendían. El sábado fue tranquilo. Eso por sí solo me dijo más de lo que cualquier mensaje de voz podría haberlo hecho. Si Bradley hubiera planeado mi salida correctamente, el fin de semana habría sido limpio. En cambio, mi teléfono no paraba de vibrar en la encimera de la cocina mientras yo podaba mis rosas y fingía no escucharlo. Nunca contesté, porque había pasado el último año advirtiéndoles que Helios, el puente de cumplimiento que conectaba nuestros sistemas con varias cuentas gubernamentales, no podía ser transferido sin una coordinación cuidadosa. Ellos eligieron la improvisación y una emboscada de viernes.
Había un proceso de transición, una secuencia de aprobación y documentación que Bradley nunca se molestó en leer, porque pensó que reemplazarme era lo mismo que reemplazar una silla. El lunes por la mañana, hice exactamente lo que mi carta de renuncia me permitía hacer. Me mantuve desconectado y usé mi tiempo libre remunerado acumulado. Para el martes, los mensajes cambiaron. Los primeros sonaban molestos, exigiendo mis credenciales de acceso. Luego llegaron los que realmente importaban, advirtiendo que la conexión de Helios había fallado y que el portal de clientes estaba inestable. A las 3:15, Charles Montgomery llamó desde Summit Holdings, la empresa matriz. Hombres como Charles no hacían llamadas de cortesía. Solo llamaban cuando el dinero de la corporación estaba en llamas. Señor Thompson, dijo, esforzándose mucho por sonar tranquilo. Parece que tenemos un malentendido técnico relacionado con su partida. Yo seguí caminando por el sendero. Me temo que no estoy disponible, Charles, respondí. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, el tipo de silencio pesado y sofocante que generalmente precedía a un gran desastre corporativo. Charles Montgomery era un abogado veterano que había navegado docenas de adquisiciones de alto riesgo, pero pude escuchar el sutil temblor de ansiedad en su voz. Paul, necesitamos una breve consulta hoy, dijo, su tono se agudizó mientras intentaba reafirmar su autoridad. Este no es un asunto que pueda esperar hasta el final de la semana. Nuestros sistemas operativos están experimentando graves problemas de sincronización y necesitamos su aporte inmediato. Dejé de caminar y miré las formaciones de roca roja, sintiendo la brisa fresca de la mañana. Según los términos explícitos de la carta que su empresa aceptó el viernes por la tarde, mi renuncia no es efectiva hasta que mi liquidación contractual esté completamente resuelta, le expliqué. Dado que me han bloqueado el acceso al edificio, mis credenciales del sistema han sido revocadas y mis deberes diarios han sido reasignados unilateralmente, he decidido usar mi tiempo libre remunerado acumulado. Simplemente estoy siguiendo las reglas que su propio departamento de recursos humanos aprobó. Sé razonable, Paul, dijo Charles, su voz bajando una octava, intentando sonar como un socio preocupado. Mañana tenemos una fecha límite de cumplimiento federal. Si el puente no está activo, enfrentaremos sanciones catastróficas. Estoy siendo completamente razonable, respondí. Debería leer el documento que su equipo aceptó antes de volver a llamarme para negociar. Colgué el teléfono y lo guardé en mi bolsillo, dejando que la tranquilidad del sendero me envolviera. A la mañana siguiente, Charles volvió a llamar. Esta vez, no sonaba irritado, exigente ni autoritario. Sonaba cuidadoso, casi deferente, como un hombre caminando por un campo de minas. Esa fue una nueva experiencia. Me preguntó si podíamos programar una conferencia telefónica conjunta más tarde esa tarde. Acepté, pero solo con la condición de que mi abogada laboral, Sarah Fletcher, estuviera presente en la línea para representar mis intereses. Cuando la videollamada comenzó a las 2 en punto, Charles estaba sentado en una gran sala de conferencias en la sede de Summit Holdings. Donald Higgins estaba a su lado, con el rostro pálido y la mandíbula tan apretada que pensé que podría romperse un diente. Ninguno de los dos parecía apresurado, arrogante o superior ahora. La confianza casual que habían mostrado el viernes por la tarde había desaparecido por completo, reemplazada por la sombría comprensión de la situación legal y operativa que habían creado. Paul, comenzó Charles, cruzando las manos sobre la mesa y mirando directamente a la cámara. Hemos pasado la mañana revisando tu acuerdo ejecutivo de 2019. Supuse que alguien finalmente lo haría, respondí. Charles ignoró el comentario y continuó. Según las disposiciones de cambio de control de ese acuerdo, si tu puesto es eliminado sin causa justificada, todo tu capital accionario no consolidado se consolida de inmediato. También existen protecciones de bonificación específicas y una cláusula de continuación salarial que cubre 24 meses de compensación. Sarah Fletcher intervino de inmediato, con su voz tranquila, aguda y profesional. Y debido a que su cliente aceptó la renuncia condicional de Paul, luego le quitó el acceso al sistema y reasignó sus funciones antes de satisfacer esas condiciones financieras, ustedes han creado un problema de despido indirecto bajo la ley de California. Según los principios establecidos de despido indirecto, mi cliente fue forzado a salir, y la eliminación de sus responsabilidades mientras retenían su carta de renuncia constituye una aceptación de esos términos. Donald Higgins murmuró algo fuera del micrófono,
pero Charles rápidamente levantó una mano para silenciarlo. Tu demanda asciende a un total de $2.280.000, dijo Charles, mirando directamente a la cámara. Esto es una extorsión descarada, espetó Donald Higgins, inclinándose hacia adelante, con el rostro enrojecido. No seremos rehenes de un ex empleado descontento que se niega a entregar las credenciales de la empresa y las claves de cumplimiento. No, dije, mirando a Higgins a los ojos. Esto es simplemente el costo de la decisión que tomaron. Su memorando de reducción de costos olvidó incluir el precio de mi contrato. Querían eliminar mi salario para que sus números trimestrales se vieran mejor, pero no leyeron la letra pequeña. Durante varios segundos, los tres se quedaron en absoluto silencio, mirando la pantalla con la expresión atónita de hombres que finalmente habían entendido la diferencia entre una decisión barata y un error extremadamente caro. Entonces Charles exhaló lentamente y miró a Donald. ¿Qué se necesitaría para resolver esto para el jueves por la tarde?, preguntó. Los abogados comenzaron a discutir los términos formales, pero yo sabía que Apex Solutions ya estaba perdiendo dinero a raudales. El puente de cumplimiento Helios no era una misteriosa caja negra, pero requería una secuencia de aprobación y credenciales de seguridad muy específicas que solo yo poseía. Sin mi autorización, el portal federal permanecería bloqueado, y las penalizaciones diarias del contrato seguirían acumulándose. Cada hora que pasaban discutiendo les costaba decenas de miles de dólares en multas gubernamentales, y la junta directiva de Summit Holdings ya estaba exigiendo saber por qué la transición se había manejado tan mal. Pude ver el pánico en sus ojos, y supe que no les quedaban opciones. Para el jueves por la mañana, el fallo operativo había comenzado a extenderse mucho más allá de los muros de Apex Solutions. Ya no era un secreto confinado a la suite ejecutiva o al departamento de TI inmediato. El portal federal del Departamento de Transporte permanecía completamente inestable, y nuestros mayores clientes gubernamentales comenzaban a exigir respuestas, amenazando con cancelar nuestros contratos multimillonarios. Recibí un mensaje de texto de Claire Bennett, una gerente de operaciones senior que había estado en la empresa durante 14 años. El portal está completamente caído, Paul, escribió. Bradley Vance se está volviendo loco. Les está gritando a los desarrolladores en el pasillo, tratando de forzarlos a eludir los protocolos de seguridad de Helios, pero nadie sabe cómo restaurar la conexión sin las claves criptográficas maestras. Una hora más tarde, llegó otro mensaje de un colega de finanzas. Ahora están hablando de penalizaciones diarias de $50.000 por contrato, y la junta directiva de Summit Holdings ha sido notificada formalmente de la brecha de seguridad. Esta era la parte que los ejecutivos arrogantes como Bradley Vance nunca entendían. Una humillación pública dentro de una sala de conferencias cerrada podría quedarse en esa sala, pero un fallo operativo no. Se propaga rápidamente, afectando a los clientes, alertando a los abogados y despertando a los miembros de la junta que no les gusta ver sus inversiones amenazadas por un liderazgo incompetente. Las consecuencias financieras crecían a cada minuto, y nuestra reputación como contratista gubernamental confiable se estaba desintegrando. A las 3:15, Bradley Vance finalmente me llamó él mismo. No había arrogancia en su voz, ni un tono corporativo pulido, ni mención de llevar a la empresa en una nueva dirección. Solo había pánico puro y sin adulterar. Paul, danos el paquete de acceso de inmediato y arreglaremos los detalles financieros más tarde, exigió, con la voz quebrándose ligeramente. Yo estaba en mi cocina preparando el almuerzo, escuchando a los pájaros afuera. Ya arreglaron el dinero, Bradley, respondí. Decidieron que mis 27 años de servicio valían exactamente 5 semanas de sueldo. Querían que me fuera, y ahora me he ido. Esto está afectando cuentas federales críticas, Paul, gritó. Si esto se convierte en una reclamación formal, le diré personalmente a la Junta que retuviste credenciales de acceso vitales y saboteaste nuestras operaciones. Puedes decirles lo que quieras, Bradley, dije con calma. Y yo les mostraré las advertencias por escrito que te envié hace meses sobre los protocolos de transición de Helios, las cuales decidiste ignorar. Querías una transición barata, y ahora tienes un fracaso caro. El sistema se bloqueó porque te saltaste los pasos de verificación. Según el derecho consuetudinario de California, un empleador no puede forzar la salida de un ejecutivo senior y luego exigir que continúe realizando trabajo operativo crítico sin compensación. Se quedó en silencio,
dándose cuenta de que no tenía ninguna palanca legal y que sus amenazas estaban completamente vacías. Por primera vez, se dio cuenta de que el sistema no se estaba quebrando por mis acciones, estaba fallando por su propia negligencia grave. Para el viernes por la mañana, Sammy Holdings dejó de fingir que se trataba de un problema técnico menor. Victoria Thorne, la directora ejecutiva de la empresa matriz, voló a la oficina de Denver antes del amanecer. No llamó primero a Bradley Vance. Llamó a mi abogada, Sarah Fletcher. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando la reunión de Zoom comenzó a las 9, Victoria parecía una mujer que funcionaba a base de cafeína, furia y 6 horas de terribles noticias. Bradley Vance no estaba en la sala. Charles Montgomery estaba presente, junto con un miembro senior del Comité de Auditoría de la Junta. Esto se había movido oficialmente más allá de una simple disputa laboral y había entrado en el ámbito de una importante responsabilidad corporativa. Señor Thompson, dijo Victoria, con voz aguda. He revisado el archivo del contrato, los registros de transición y las comunicaciones que su abogada nos envió. Ahora entiendo por qué esta situación es mucho más costosa de lo que mis ejecutivos me hicieron creer al principio. Esa es una forma de decirlo, respondí. Apretó los labios, pero dejó pasar el comentario. Necesitamos que el puente Helios se estabilice antes de que los mercados abran el lunes por la mañana. Estoy preparada para discutir un acuerdo formal. Bien, dije. Entonces discutiremos el valor total del contrato, los honorarios legales y la evidencia documentada de discriminación por edad que mi abogada ha recopilado. Tenemos registros de todos los ingenieros senior que ustedes despidieron. Charles Montgomery bajó la vista hacia sus papeles, pero Victoria Thorne mantuvo sus ojos fijos en mí. El dinero no es el problema principal aquí, dijo. Pero no permitiré que un director saliente dicte nuestra estructura de liderazgo. Ese fue su primer farol real. Me recliné en mi silla. Entonces permítame ser igualmente claro, Victoria. Si Bradley Vance permanece en control de Apex Solutions, su organización no aprende nada. Mi equipo continuará trabajando con miedo, y ustedes volverán a estar en esta misma crisis con el próximo profesional senior que él decida humillar. La sala quedó en completo silencio. Ella miró al director de auditoría, luego de nuevo a mí, dándose cuenta de que no iba a ceder. Victoria Thorne me estudió a través de la cámara durante un largo y silencioso momento, luego se giró para hablar con el director de auditoría que estaba sentado cerca. Pude ver el cálculo en sus ojos, la fría evaluación de activos y pasivos corporativos. Como directora ejecutiva corporativa, Victoria no se guiaba por la lealtad personal o la emoción, sino por la pura gestión de riesgos y la exposición financiera. Sabía que el costo de defender una demanda y perder su estatus de cumplimiento federal superaba con creces el gasto de liquidar mi contrato. Cuando los líderes corporativos poderosos dejan de defender a un ejecutivo y comienzan a calcular el costo de mantenerlo, el resultado es siempre el mismo. Silenció su micrófono durante unos 10 segundos, manteniendo una breve conversación fuera de cámara, con el rostro inexpresivo. Cuando volvió a activar el sonido, se ajustó las gafas y su voz había perdido su tono defensivo. No voy a destituir a un director ejecutivo en funciones porque un director saliente lo exija, dijo. Pero estoy preparada para poner a Bradley Vance en licencia administrativa inmediata y no operativa, pendiente de una revisión formal por parte de la junta directiva. Asentí lentamente, sabiendo que la licencia administrativa era simplemente la forma corporativa de prepararse para un despido silencioso. ¿Y quién asumirá el liderazgo interino?, pregunté. Eso depende de si hay alguien en la estructura actual que sea realmente capaz de estabilizar el sistema Helios y gestionar los flujos de trabajo de los clientes, respondió. La hay, dije. Claire Bennett ha estado en la empresa durante 14 años. Conoce la arquitectura de Helios, conoce los requisitos de los clientes y tiene el respeto de todo el equipo de ingeniería. Y antes de que preguntes, sí, sé que estaba en la lista de reducción que Bradley Vance elaboró la semana pasada. Ese comentario tuvo un impacto visible, exponiendo la completa falta de comprensión operativa en los despidos de Vance. Victoria miró a Charles Montgomery, quien revisó en silencio el expediente de Claire y asintió con la cabeza. «Claire Bennett tiene 40 años, ¿no es así?», preguntó Victoria. «Sí, así es», respondí.
Que parece ser la edad exacta en la que sus ejecutivos deciden que alguien ya no es útil para la empresa, porque su experiencia los hace demasiado caros. Nadie habló después de eso. El silencio en la sala era pesado, lleno de la conciencia de la exposición legal que enfrentaban bajo el Código Laboral de California y los estatutos federales de discriminación. Finalmente, Victoria asintió una vez. Claire Bennett será nombrada directora interina de operaciones, con efecto inmediato, dijo. Bradley Vance será relevado de toda autoridad operativa pendiente de la revisión de la Junta. Sus honorarios legales serán cubiertos en su totalidad, y liquidaremos el contrato por el valor exigido de $2.280.000. Requeriremos un acuerdo estándar de no descrédito mutuo sin admisión de responsabilidad. Sarah Fletcher intervino de inmediato, asegurándose de que no hubiera lagunas. No sin una carta de referencia neutral y una confirmación por escrito de la Junta de que la partida de Paul no fue por causa justificada, insistió. También requerimos que la empresa renuncie a todas las reclamaciones contra mi cliente, asegurando que no haya futuras represalias o disputas legales de ningún tipo. Victoria exhaló lentamente, pareciendo cansada y derrotada por la incompetencia de su propio equipo. De acuerdo, dijo. Tan pronto como el acuerdo firmado sea entregado en mi bandeja de entrada, autorizaré la liberación de las credenciales de transición, respondí. Victoria me dirigió una larga mirada a través de la pantalla. No era una mirada cálida, pero era honesta. Debería haber sido tratado mejor que esto, señor Thompson, dijo. En una semana llena de jerga corporativa y amenazas legales, esa fue la primera frase verdaderamente humana que alguien me había dicho. El acuerdo final llegó a mi bandeja de entrada a las 7:45 de esa noche. Leí cada línea 2 veces, asegurándome de que las protecciones de mi abogada estuvieran completamente incorporadas. Los términos eran claros: el monto total de la liquidación, la cobertura de todos los honorarios legales, una carta de referencia neutral y una confirmación por escrito de que mi partida no fue por causa justificada. Firmé el documento, Sarah lo firmó y los representantes de Summit Holdings lo ejecutaron. Solo entonces envié el paquete de transición de Helios a través de nuestro canal seguro. No se lo envié a Bradley Vance ni a Donald Higgins. Se lo envié directamente a Claire Bennett. 12 minutos después, sonó mi teléfono. Paul, dijo ella, con la voz temblando de emoción. El puente Helios está estable. El portal está de nuevo en línea, y Victoria Thorne acaba de llamarme ella misma para confirmar mi nombramiento. Me recliné en la silla de mi cocina y cerré los ojos, sintiendo que el peso de los últimos 27 años finalmente se levantaba de mis hombros. Respira, Claire, le dije. Y cuida del equipo. Se merecen un líder que los respete y valore su dedicación. Sabía que la empresa estaba en buenas manos con ella, y esa fue la mayor victoria de todas. Después de colgar, me serví una copa de vino y me quedé junto a la ventana, observando cómo las sombras se alargaban en el jardín de rosas de mi patio trasero. El dinero importaba, y no voy a fingir que no. Pero la liquidación financiera no fue la parte de la experiencia que seguía reviviendo en mi mente. Lo que se quedó conmigo fue la comprensión de cuán fácilmente una empresa podía mirar 27 años de lealtad y decidir que solo valían 5 semanas de indemnización. Para el viernes por la noche, esa falta de respeto inicial les había costado $2.280.000. A veces el respeto se da gratuitamente, y a veces debe ser entregado como una factura. 8 meses después, me encontré con Jason Brooks, el ingeniero junior que habían traído para reemplazarme, en una cafetería local a 3 cuadras de la antigua oficina. El café olía a espresso recién molido y pasteles calientes, un marcado contraste con las estériles salas de juntas que había dejado atrás. Parecía un hombre que había empezado a decir que sí a las reuniones antes de terminar de tragar su café. Llevaba la misma ropa de negocios cara y poseía la misma energía nerviosa, pero la arrogancia que había mostrado durante mi partida había desaparecido por completo. Paul, dijo, deteniéndose junto a mi mesa. Oí que te jubilaste. Jubilado es una palabra generosa, Jason, respondí, haciéndole un gesto para que se sentara. ¿Cómo van las cosas en Apex Solutions? Soltó una risa cansada y se sentó, con aspecto agotado. Mejor, la verdad. Claire Bennett hizo limpieza. Bradley Vance ya no está, y Donald Higgins renunció antes de que la Junta pudiera terminar su auditoría.
Sonreí en mi taza de café. ¿Una auditoría? Pregunté. Jason asintió. Descubrieron que Bradley había manipulado las proyecciones financieras del tercer trimestre para hacer que los despidos de ingeniería parecieran más rentables de lo que realmente eran. Claire no solo estabilizó el puente Helios, arregló muchas cosas de las que la gente tenía demasiado miedo para hablar abiertamente. La cultura ha cambiado por completo ahora, y la moral del equipo es más alta de lo que ha sido en años. Asentí, disfrutando el momento. Jason bajó la vista hacia sus manos, en silencio por un breve instante. Te debo una disculpa, Paul. Pensé que me estaban ascendiendo porque estaba listo. La verdad es que solo era barato. Eso no es lo mismo. Esa fue la primera declaración honesta que le había oído. Tú no eras la enfermedad, Jason, dije. Simplemente fuiste contratado por ella. Soltó un lento suspiro y asintió, dándome las gracias antes de salir de la cafetería. Lo vi caminar de regreso hacia el edificio de oficinas, y me di cuenta de que la historia que contaban sobre mí era finalmente la correcta. No me jubilé. Simplemente dejé de dar las mejores horas de mi vida a ejecutivos que creían que la lealtad salía barata. Hoy en día, ayudo a otros profesionales senior a leer la letra pequeña antes de que alguien más la use en su contra. Comenzó con unas pocas llamadas discretas de antiguos colegas, luego amigos de amigos, y después personas que nunca había conocido que habían oído hablar de mi partida y querían saber cómo protegerse. La respuesta nunca es glamorosa. Les digo que mantengan registros meticulosos, guarden cada correo electrónico y lean cada contrato 2 veces. Les aconsejo que analicen 3 categorías principales de documentos: su contrato de trabajo original, los anexos de bonificación anual y cualquier acuerdo de liberación posterior a la terminación. No dejes que un ejecutivo asustado te convenza de que tu valor desaparece solo porque han decidido que tu salario los incomoda. En el año desde que me fui, he ayudado a una docena de profesionales a negociar salidas que habrían aceptado por mucho menos si se hubieran quedado con miedo. El poder no siempre suena fuerte. A veces suena completamente tranquilo. A veces suena como un profesional que se niega a firmar un mal acuerdo un viernes por la tarde. Mi padre tenía razón. La arrogancia es cara, y la dignidad es algo que debes estar preparado para defender. Si no te defiendes a ti mismo, nadie más lo hará. Me di cuenta de que mis 27 años de experiencia no se habían perdido, simplemente estaban siendo redirigidos para ayudar a otros a encontrar su propia fuerza en el mundo corporativo. Ahora estoy haciendo un trabajo que tiene un propósito real, ayudando a proteger las carreras de personas trabajadoras que merecen respeto. De pie junto a la ventana de mi casa, sentí el aire fresco de la montaña y pensé en mi padre. El viento se movía entre los pinos, llevando el aroma limpio de las montañas, una paz que me había ganado con mi propio coraje. Mi padre habría sonreído al ver que no firmé ese papel el viernes por la tarde. Mi precio nunca fue barato, y Apex Solutions tuvo que pagar la factura completa para aprender esa simple lección.